Vamos a culminar entonces nuestra segunda sesión, el estudio de los libros históricos con los libros que nos faltan. De esta segunda sesión entonces tenemos la temática aquí al frente, de la cual he reseñado en rojo lo que ya hemos visto y nos queda en blanco lo que nos falta. Libro de las Crónicas y luego los libros de Esdras y de Nehemías, que son los que vamos a abordar en este video de grabación. Libro de las Crónicas, entonces en primer lugar tenemos en nuestra Biblia dos libros, Primera Crónicas y Segunda Crónicas. Y aquí entonces tenemos que advertir algo similar a lo que acabamos de advertir con los libros de Samuel y los libros de los Reyes. Son libros, obras bastante extensas, por lo tanto daban unos volúmenes en rollo, como eran sus textos originales, en papiros, entonces volúmenes muy grandes y difíciles de manejar. Para facilitar su manejo, entonces se divide la obra y así entonces nos ha quedado para nuestra Biblia los textos de Primera Crónicas y Segunda Crónicas. Lo primero que debo advertir que es que este libro de las Crónicas, pues como su nombre lo indica, su título, obedece a eso, que es un relato, eso es una crónica, un relato de los acontecimientos, de los hechos que son escritos, que son narrados. Pero aquí, en el caso del libro de las crónicas, hay esta particularidad. Recuerden que en alguna oportunidad les decía que en algún momento de nuestra vida quisimos leer la Sagrada Escritura toda de principio a fin. Nos propusimos leerla, comenzar desde el Génesis e ir hasta el Apocalipsis. Ya notábamos que era un comienzo muy entusiasmado, pero que poco a poco como que ese entusiasmo se venía menos cuando llegábamos al libro de los números, luego al libro del Deuteronomio, de muchas leyes, puras leyes, y que hacía pesada la lectura y nos desmotivaba. Aquí cuando llegamos al libro de las Crónicas sucede algo parecido, pero en otro sentido. En el sentido en que cuando leemos el libro de las Crónicas, usted que ha venido haciendo con mucho esfuerzo, sobrepasando ese desaliento que ocasionaba el libro de los números y el libro del Deuteronomio, bueno, logró vencer ese desánimo y siguió. Y llega aquí a Crónicas y entonces la reacción es esta. Pero yo ya esto ya lo leí, yo ya pasé por aquí. Y queda pensando, ¿y cómo así? Pues bien, exactamente esa es la sensación que nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar aquí ya está narrado, ya está relatado, y entonces se vuelve a retomar la historia. El autor sagrado que decíamos ahora es una nueva tradición que surge. Ya habíamos hablado de 4, la tradición J, la tradición E, la tradición D y la tradición P. Ahora hablamos de el cronista, el autor cronista o la tradición cronista, una tradición posterior que da origen a este libro de las crónicas, primera y segunda crónicas. Y entonces, Crónicas va a volver a partir del relato desde Adán, del comienzo de la Biblia, hasta el edicto de Ciro, año 538, el edicto que faculta a los judíos que han vivido o están viviendo en destierro ya por una época más o menos de 70 años, y entonces el nuevo rey, el nuevo emperador, que es persa, el imperio persa ahora, con su gobernante Ciro, mediante ley, un edicto, faculta a los pueblos vasallos en quedar en libertad, y entre ellos al pueblo judío, que los autoriza para que regresen a su tierra.
a reconstruir allí su ciudad, su templo, e incluso les ofrece apoyo. Algo extraordinario. Eso tiene su interpretación teológica en la Biblia también. Entonces, esto es lo que nos va a narrar nuevamente el libro de las Crónicas. Por eso, entonces, vamos a encontrar que más adelante, se lo voy a explicar, tiene también este libro otro nombre en griego. Por ahora, entonces, estamos aquí en el libro de las Crónicas y en la historia que traemos, que llevamos, estamos en el momento en que Israel, la monarquía, tiempos de la monarquía, pero con la muerte de Salomón advertíamos que el reino se había dividido en dos, lo que se conoce como el cisma de Israel. Aquí en esta diapositiva entonces tenemos el mapa de Israel, antigua Canaán, antigua tierra prometida, ahora en posesión de Israel, que es reino de Israel, pero que a la muerte de Salomón se dividió en dos, decíamos, ¿no? 10 tribus se fueron al norte o quedaron en el norte y 10 tribus, perdón, 2 tribus, las dos restantes quedaron en el sur. Y dieron origen entonces a dos reinos, el reino de Israel, que es esta franja amarilla, y el reino de Judá, que es esta franja colorada, con su capital, decíamos en Israel, Samaria, y en Judá, Jerusalén. Aquí los nombres que aparecen señalados y resaltados, Siquén y Jerusalén, es desde el punto de vista religioso. Es decir, que en Jerusalén, perdón, que en Judá, el centro de culto, el templo, será en Jerusalén. Y en el reino del norte, para no tener que ir por la división, no tener que ir a Jerusalén al templo, entonces aquí los judíos establecieron un santuario en Siquem y entonces se convierte como en la capital religiosa del reino del norte, Siquem. Hay otros santuarios también, como Betel, pero bueno, aquí toma como importancia, como capital, como centro de culto, Siquem. Y luego, entonces, cada territorio, cada reino tendrá su monarca. A la muerte de Salomón, entonces el rey de Israel será Jeroboam, y en el reino del sur el rey será Roboam, los nombres de estos monarcas. Y entonces con ello va a continuar la historia de Israel ahora en dos brazos, como lo veíamos en la diapositiva de la línea del tiempo. Y aquí en estas imágenes entonces tenemos pues prácticamente la fotografía de la Biblia en dos imágenes diferentes. La imagen de la izquierda es la Biblia toda, la imagen toda de la Biblia, que tiene para nosotros, tiene esta característica, esta importancia. En el pasado, ese tiempo ustedes no lo alcanzaron a conocer, no lo alcanzamos a conocer, pues, en el pasado, en contraste con el día de hoy, que tenemos Biblias en cantidad, procuramos que cada familia tenga por lo menos una Biblia, ¿sí? Luego nosotros como religiosos, no solamente tenemos la Biblia de la familia, sino que ya tenemos la Biblia propia, y a veces no tenemos una, sino que tenemos dos o tenemos tres porque nos regalan. Entonces, hoy en día es muy común, muy prolífera la presencia de la Biblia en nuestras manos, la podemos tener en nuestras manos. Y procuramos, y la misión de la iglesia es esa, que procura que toda persona, que todas las familias tengan por lo menos una Biblia en su casa. Ahora, no por tenerla, sino que también la puedan leer y la puedan orar, la puedan meditar. Bueno, pero es en contraste con el pasado que de unos 60, 70 años hacia atrás, vamos de 100 años hacia atrás, nosotros no teníamos Biblias en nuestras manos, no eran asequibles, incluso estaban prohibidas por la misma iglesia, prohibía que
el común de los cristianos tuviera una Biblia y que leyeran la Biblia. A ver, no porque fuera un pensamiento mezquino de la iglesia, ¿sí? No porque la iglesia quisiera conservar y reservar lo que todavía de pronto, como resquicio de todo ello, suena que es que la iglesia nos guarda secretos. La iglesia tiene cosas allá escondidas que no nos deja conocer. Y entre ellas se conocía y se decía de la Biblia, por eso, porque había la prohibición expresa de la Biblia, de leerla, la Biblia y por lo tanto de tenerla. Ahora, ¿a qué se debía esa prohibición? A que como no la entendemos, hoy en día, pues ya con tanto curso y con tanta predicación, antes las misas eran en latín, la gente iba a misa, pero eran en latín, entonces no entendía, pero por devoción la gente iba a la misa y estaba en la misa para cumplir con el mandamiento. Y como no entendía, entonces para no aburrirse, aprovechaba para rezar en plena misa el rosario. Eso era común. Pero los tiempos cambiaron, ¿verdad? Entonces, ¿a qué obedecía esa prohibición de la iglesia de leer la Biblia y de tenerla, por lo tanto? A que como no la entendemos, no estábamos en capacidad de interpretarla, la iglesia pensaba, tenía en cuenta el riesgo que corría la persona al leer la Biblia e interpretarla a su manera, como hacen los protestantes hoy en día, que la interpretan a su manera, a lo que, eh, lo que dicen los pastores, bueno, que lea la Biblia, pero yo no la sé leer, no la puedo interpretar. ¿Cómo que no? ¿Sabe usted leer? Sí. Ah, bueno, entonces léala. Y bueno, ¿y qué me dice? Lo que se le ocurra, lo que el Espíritu Santo, eso que a usted se le ocurra, entonces se lo acuñan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le iluminará y lo que el Espíritu Santo le ilumina, eso diga. Así se le ocurran burradas. La iglesia temía eso de que el lector, sin preparación, hiciera la lectura e interpretación equivocada, errónea de la Biblia. Y luego que la Biblia tiene libros y pasos un poco duros, difíciles de entender, que la gente incluso por fanatismo se enloqueciera. La iglesia quería evitar eso, entonces por eso trataba de evitarlo. Y luego, con mucha influencia de toda la enseñanza medieval, o sea, de la iglesia de la Edad Media, eh, trataba para evitar eso, porque recordemos que lo prohibido como que más nos incita a hacerlo, ¿verdad? Entonces, que esa prohibición de leer la Biblia motivara más bien a algunos a leer la Biblia, entonces la amenaza de que cuidado, no la lea porque se enloquece. Y luego, si se mostraba muy atrevido, entonces estaba el otro freno que colocaba la iglesia que decía, si usted lee la Biblia, está desobedeciendo un mandamiento de la iglesia que le está mandando que no la puede leer, ¿sí? Y entonces, como desobedece, está cometiendo pecado, era ocasión de pecado de la Biblia por desobediencia a la iglesia. Con todo esto, entonces se creó toda esa atmósfera que llevó a pensar a la gente que la iglesia escondía más bien misterios. Y que la palabra entonces de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, era para personas privilegiadas, para selectos. Hoy, ¿cómo han cambiado los tiempos? Y cómo luchamos más bien para que primero la gente tenga una Biblia y luego la lucha para que la gente acceda a los cursos bíblicos, a los cursos de formación bíblica. ¿Cómo nos cuesta? En eso nos ganan y nos dan ejemplo los protestantes. Por mal camino, pero lo hacen. Y nosotros no, que creemos tener la verdad. Contradicciones que da la vida, ¿no? Bueno, entonces vea todo esto para advertir que cuando vino este cambio, con el Concilio Vaticano II, nosotros somos del Concilio Vaticano II, vean los efectos positivos del Concilio Vaticano II, entonces ya la misa no era en latín, donde la gente iba muy devotamente pero no entendía nada, entonces la misa ahora es en español para que la entendamos y nos metamos en la celebración. Entonces el que celebra no es el padre, sino la comunidad. Todos estamos en la celebración. Por eso hablamos ya no de la misa, sino la celebración eucarística. Bueno. Y otro de los cambios entonces fue en torno a la Sagrada Escritura.
que la gente pueda acceder a la Biblia y entonces ya la Biblia se editó y se hizo popular para que todos pudieran tener Biblia y luego todo el esfuerzo que tenemos actualmente porque se estudie. Entonces, en este momento, en este ambiente del discurso que les llevo, llegó la Biblia editada para nosotros en Latinoamérica. Y llegó como Biblia única, una sola edición. Hoy usted va al mercado, va a una librería a buscar una Biblia y encuentra ahí en un solo mostrador ya una buena diversidad de Biblias. Diversidad. Incluso dentro de las católicas. Biblia de Jerusalén, Biblia del Peregrino, Biblia de América, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, y en cualquier cantidad, letra grande, letra pequeña, pasta gruesa, pasta delgada, papel fino, papel periódico, costos igualmente variados, multiplicidad de Biblias. Pues bien, todo esto para advertir que la primera Biblia, diríamos hoy, la primera Biblia que nos llegó a nosotros, que tuvimos nosotros, pudimos tener en nuestras manos, fue esta edición que tenemos su fotografía a la izquierda. Y así como identificamos hoy la Biblia Dios habla hoy, la latinoamericana, la de Jerusalén, entonces esta tiene su identidad. La Nácar Colunga. Esta fue la primera Biblia que nos llegó a nosotros, la Nácar Colunga. ¿Y de dónde viene ese nombre de Nácar Colunga? Apellido de sus dos autores. Un primer autor de apellido Nácar y un segundo autor de apellido Colunga. Ellos editaron esta Biblia. Entonces, es reconocida así en el mundo como la Nácar Colunga, primera Biblia que nos llegó a nosotros en nuestra lengua española, en castellano. Con algunas notitas también muy importantes, una Biblia muy importante, muy valiosa y todavía entonces como historia, no tanto como como tesoro ahí, sino por el texto y por lo que significó para nosotros es muy importante. El único defecto de esta Biblia para nosotros, defecto entre comillas, es que al ser una Biblia española, no fue editada aquí, sino fue editada en España, entonces la traducción es traducción en el lenguaje castellano, pero en el castellano hablado por la España y la España del siglo pasado. En un español que nosotros hoy en día diríamos en un españoleto, o sea, una característica, un español muy particular, donde hay palabras que son españolas, son castellanos, pero que para nosotros son de difícil comprensión y en caso de determinados de nula comprensión. Para colocarles un ejemplo, en el pasaje aquel del lavatorio de los pies, ¿sí? Entonces, en aquel momento, en aquel versículo donde el Señor, donde el texto sagrado nos dice hoy en una Biblia moderna, latinoamericana, lenguaje nuestro, que el Señor, estando en la última cena, se levantó, se ciñó una toalla y cogió una vasija, cogió una vasija para lavarle los pies a los apóstoles. Bueno, eso lo entendemos nosotros. Pero en la Nácar Colunga usted no va a encontrar el término vasija. Dirá que el Señor se levantó y cogió la jofaina, como decimos en Colombia. ¿Y qué es esa vaina? Vaina es lo que aquí en Tiquicia decimos vara. ¿Y qué es esa vara? Pero en colombiano suena la rima. La jofaina con vaina. ¿Y qué es esa vaina? ¿Qué es esa vara? La jofaina. Una vasija. Ese tipo de detalles y a lo largo de todo el texto, entonces hacían que esta traducción fuera ya comparada con el tiempo. En ese momento no teníamos más, no hacíamos ningún reparo de la Biblia. No entendemos esto, pero bueno, es la palabra de Dios. Hoy en día, pues hacemos esos reparos porque ya tenemos nuestras Biblias hechas a nuestro lenguaje, e incluso se hacen Biblias para Argentina, por el lenguaje argentino, hablando todos castellanos, Biblias colombianas en lenguaje colombiano, podríamos también Biblias aquí ticas para el lenguaje tico, ya son acomodaciones.
Bueno, esto en torno a la historia de nuestras Biblias en Latinoamérica. ¿Y a qué va todo este discurso, toda esta enseñanza, estos detalles? Entonces, que en esta Biblia, la primera Biblia que nosotros nos llegó, que todavía existen por ahí como digo, no como reliquia, las guardamos como un valor, como un tesoro, pero no como reliquia de museo, no. Mm, Pero allí donde existen aquellas Biblias y sobre todo en nuestras bibliotecas de las comunidades religiosas, mínimo hay un ejemplar de esta Biblia. Búsquenlas, ¿verdad? Y busquen usted ahí en esa Biblia, ¿ve? Entonces aquí viene lo puntual, por favor busquen usted en esa Biblia el libro de las crónicas. Va a estar el libro de las crónicas ahí, lo van a encontrar, pero no lo van a encontrar con ese nombre de crónicas, sino que, entonces aquí le abro la Biblia, ¿ve? Esa Biblia, la Nácar Colunga, la abro, ¿ve? Y busco el libro de las crónicas, y resulta que no es presentada como libro de las crónicas, sino como, aquí está el título, Paralipómenos. ¿Han escuchado el término? Y antiguamente se leía así, primer libro de Paralipómenos. Al comienzo nos costaría, eso es como meterse una papa a la boca para pronunciarla. Ya después se familiariza uno y sale fácil, Paralipómenos. Primera Paralipómenos, segunda Paralipómenos. Si nos cuesta a un lector cuando por primera vez tiene que leer la primera lectura del libro del Deuteronomio y patina ahí para pronunciar Deuteronomio, mucho más patina sí, tiene que pronunciar Paralipómenos. Bueno, entonces en esta Biblia, la Nácar Colunga, está el libro de las crónicas, pero no como crónicas, sino como libro de los Paralipómenos. ¿Y eso a qué se debe? Que es un término griego, es propio de la traducción de la Biblia cuando se tradujo del hebreo al griego, la primera traducción. Entonces, al traducirse esta Biblia al griego, el Antiguo Testamento, se le dio el nombre de Paralipómenos, es un término griego. Por eso se lo ha transcrito aquí en griegos, ¿ve? Paralipómenos o Paralipómenon, es la otra traducción. ¿Y qué significa Paralipómenos? Literalmente, recuerden lo que les he enseñado siempre, acudir a la doble definición. Si lo literal nos dice todo, pues nos deja claro el concepto, basta. Si no, nos toca recurrir a la definición, ¿cómo se llama? Definición conceptual. Bueno, entonces, literalmente, ¿qué significa paralipómenos? Paralipómenos igual cosas omitidas. O también en español podemos decir de varias maneras las cosas, ¿no? Cosas omitidas o también cosas olvidadas. Es lo mismo, ¿no? Cosas omitidas o cosas olvidadas. ¿Por qué? Porque de eso se trata el libro de las crónicas. Ya les decía un primer concepto, ¿no? Nos va a narrar nuevamente toda la historia que hemos estudiado en el Pentateuco y luego en estos libros históricos, los que ya llevamos, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes y Segunda Reyes, hasta aquí, en que aparece Crónicas, se nos narra nuevamente toda esa historia desde Adán hasta aquí, que es el edicto de Ciro, ¿sí? Pero no es exactamente el mismo relato. Porque podríamos decir, no, pues fácilmente yo le arranco estos libros a la Biblia y sobra, porque ya lo leí, ya lo conozco, ya sé, ¿no? Estos libros tienen su importancia, porque como dice, de ahí el sentido del título, Paralipómenon, de las cosas olvidadas, o sea, de aquellos detallitos que en los otros relatos no están, aquí son recogidos y redactados y encuadrados en todo ese otro relato anterior que ya existía y con un nuevo enfoque. Es lo que, una vez más les digo, hoy en día nosotros llamamos relectura. Relectura. ¿Qué es una relectura? Es como cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de San Juan, cualquier texto de ellos, ¿sí? Y lo leemos y entonces hacemos el ejercicio, bueno, y ese mismo pasaje evangélico, hoy por hoy, en estas circunstancias,
de la vida, del mundo, del país, de la comunidad, cómo se leerían. Y entonces volvemos a rehacer el relato, hacemos una relectura, volver a leer la enseñanza de Jesús a la luz de estos acontecimientos. Eso es lo que hace el libro de las Crónicas. Ya después, entonces, cuando se traduce del latín, perdón, del griego al latín, que es la traducción que hace nada menos que nuestro santo patrono San Jerónimo, entonces ya él traduce Paralipómenos por crónicas. ¿Por qué? Porque es una crónica de lo que nos está narrando de toda esta historia. Todo esto como para darle una primera explicación así general de entrada sobre este libro, Primera y Segunda Crónicas. Lo que aquí les acabo de decir, aquí está escrito, formaban parte de un solo libro. Y en la Biblia hebrea, que hemos hecho siempre esa comparación, este libro no está dentro de los libros históricos que nosotros estamos viendo y que ellos llaman profetas anteriores, sino que este de Crónicas ellos ya lo ubican en otra sección. Lo ubican en la tercera sección. ¿Cuál es la tercera sección? Recordemos, Torá, ley, profetas y otros escritos que en hebreo llaman ellos Ketubim. Torá, Nevi'im y Ketubim. Ketubim es otros escritos. Allá en ese sector ellos van a ubicar el libro de Crónicas, es decir, en la Biblia hebrea, la Tanaj. Es en la Septuaginta, lo resalto en azul, que es la Septuaginta, ya se lo he explicado varias veces, lo deben tener muy claro. Septuaginta, llamada también la 70, llamada también y por lo tanto es la versión griega de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia en griego, es decir, la primera traducción que se tiene de la Biblia, el texto original es hebreo, estamos hablando del Antiguo Testamento, y su primera traducción, la primera vez que se traduce la Biblia de una lengua a otra, es del hebreo al griego, y se conoce con el nombre de la 70 o con el nombre de la Septuaginta, como la tenemos acá. Y allí en la Septuaginta es donde este libro de crónicas, que originariamente en el texto hebreo es un solo libro, un solo rollo, ¿sí? Aquí en la Septuaginta se divide en dos. Y entonces en griego aparece como primera Paralipómenon y segunda Paralipómenos, primera para crónicas y segunda crónicas. ¿Qué significa? De las cosas que se han quedado a un lado, o de las cosas omitidas, o de las cosas olvidadas, como ya les explicaba. El nombre de crónicas, entonces se lo debemos a San Jerónimo, nuestro santo patrono, el patrono de las escrituras, y que lo traduce por crónicas, chronicon en griego, de donde viene el latín crónica, y así pasa al español. Es la narración bíblica que comienza con el primer ser humano, Adán, recorre toda la historia antigua de Judá e Israel hasta el edicto de Ciro, año 538, cuando los judíos son liberados de su cautiverio en Babilonia. Bien, como ya les había explicado en estos momentos, entonces ustedes detienen la clase y van a abrir ahora este video sobre el libro de crónicas que también les estoy subiendo aquí en este mismo contexto en la plataforma, para que inmediatamente en estos instantes entonces lo vean. La ventaja es que usted aquí puede parar la clase y si tiene que hacer algo, entonces vaya a hacer eso y después viene a ver el video. O mucho mejor si tiene tiempo para verlo enseguida. No lo coloco aquí porque les decía, se me está dificultando mucho subirlo después a la plataforma. Entonces voy a continuar la clase y después se lo subo entonces por separado. Al principio vinculaba estos videos dentro de mi propia exposición. Ahora lo voy a hacer mucho más fácil. Y llegamos entonces a los dos últimos libros de esta sesión, que son los libros históricos y corresponden los libros de Esdras y Nehemías. Estos dos libros aparecen por separado en nuestras Biblias actualmente. Originariamente también en la Tanaj aparecen como una sola obra, como un solo libro. Esdras
y Nehemías. Es un libro que narra los eventos, ahora sí, ya específicos, de lo que es ese, esa experiencia, ese momento en que los judíos, por el edicto de Ciro, el edicto de Ciro empieza aquí a cobrar fuerza, año 538, ¿quién es Ciro? El nuevo emperador, el nuevo amo del mundo, que ha vencido a los babilónicos. Los babilónicos son los que fueron los que llevaron a los judíos a Babilonia en cautiverio y los tuvieron allí bajo esclavitud, ¿sí? En opresión. Y los persas llegan ahora, dominan a los babilónicos y entonces como política inicial para ganarse en el mundo sus vasallos, que no se rebelaran contra ellos, entonces les declararon en libertad. Y mediante un edicto, año 538, y así se le llama ese documento y ese acontecimiento, edicto de Ciro, el rey persa, los judíos pueden volver a Jerusalén y tendrán que reconstruir la ciudad porque los babilonios se la habían destruido y rehacer el templo, el primer templo que los babilónicos les habían quemado y destruido. Eso es lo que nos van a narrar aquí estos dos libros, los libros de Esdras y Nehemías. ¿Quiénes son Esdras y Nehemías? Son los dos líderes de este que forma como un pequeño periodo que se le conoce como el periodo del retorno y de la restauración. Restauración es la palabra que implica reconstrucción física, material de las casas, pero de la ciudad y principalmente del templo. Primero el templo. Pero luego la reconstrucción también política como nación, volver a hacernos, porque allí estábamos separados, divididos, dispersos, volver a tomar esa identidad nacional. Luego la reconstrucción desde el orden religioso, el templo, y luego en torno al templo, el culto y todo lo que tiene que ver en esa dimensión religiosa, los sacerdotes, el sacerdocio y los sacerdotes, los sacrificios, todos esos detalles. Bueno, entonces, los líderes de este proceso de reforma, de reconstrucción, son estos dos personajes, uno de nombre Esdras y otro de nombre Nehemías. Pero el uno es sacerdote, Esdras, y el otro es un laico, Nehemías. El sacerdote va a dirigir la parte religiosa en esa reconstrucción del pueblo judío. Y Nehemías, el laico, va a ser el gobernador, ¿sí? O sea, como la parte civil, va a dirigir también todas estas obras en su reconstrucción. Ese es el papel que van a desempeñar estos señores y entonces lo que sucede en todo este periodo y lo que hacen estos señores y la manera como se hace y todo lo que allí se vivió en ese proceso, eso es recogido y redactado en los libros de Esdras y de Nehemías. Lo que le estaba exponiendo acá, lo que le acaba de decir, entonces viene aquí en esta diapositiva, que hay un poco borrosa, pero bueno, es el resumen pues, de lo que les acaba de decir. Y aquí en este cuadro, entonces, tenemos también una síntesis de lo que es este libro de Esdras y Nehemías. Como vemos, lo hacemos en conjunto porque así era originariamente y ya con el tema que les expuse vemos que es de manera global, tan solo que uno trabaja en la parte religiosa y el otro trabaja en la parte civil. Tanto Esdras como Nehemías, decíamos en el canon hebreo, en la Biblia hebrea, en la Tanakh, son un solo libro, una sola obra. En las Biblias nuestras fue dividido, entonces, libro de Esdras y libro de Nehemías. Esa división se dio a partir del siglo XV de nuestra era, es decir, más concretamente hacia el año 1448. En cuanto al autor, el autor de estos libros, aquí se cita una palabra que aparece ahí como el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Como aparece aquí y es novedad, se lo explico. Quizás lo habrán escuchado en alguna ocasión. El Talmud
son obras que existen, o sea, hoy diríamos libros, mm, que existen, mm, propia de los judíos, donde los rabinos, los jefes, los maestros, los conocedores de las escrituras, en un ambiente judío, ellos al leer las escrituras, como las escrituras necesitan interpretación, entonces los escribas, los rabinos, aquellos que escribieron los textos y los conservan a través del tiempo, y luego los rabinos que leen e interpretan porque conocen las escrituras, entonces le explican al común de la gente en los judíos, les explican las escrituras. Y esas explicaciones entonces las colocan por escritos. Cogen un texto, ¿sí? Lo proclaman y se lo van explicando a la gente, pero entonces lo ponen por escrito. Para que me lo entiendan, hago una comparación con sus debidas distancias, como cuando nuestro sacerdote mmm, llega el momento de la liturgia de la palabra, se proclaman las lecturas, él proclama el evangelio y luego viene la homilía. La mayoría de los sacerdotes la hacen de manera oral y espontánea, pero otros escriben su homilía y aparentemente como que están haciendo una lectura, ¿no? Pusieron por escrito la homilía, es su homilía. ¿Y qué presentan esa homilía? Una exposición de lo que son los textos que se acabaron de proclamar para que la gente los entienda, hacer alguna reflexión, algún eco. Pero en muchas ocasiones explicar determinado paso del texto de la Biblia que para el común de la gente no es muy claro, pero él por su estudio y por el conocimiento de las escrituras está en la capacidad entonces de mostrarnos esa enseñanza, pero lo ha dejado por escrito, diríamos la homilía escrita. Pues bien, eso es lo que en el ambiente judío llamamos o se conoce con el nombre del Talmud. Textos que existen por escrito de los maestros y rabinos, de los levitas y escribas judíos que componían explicando los textos originales de la Biblia. Es tipo de obras que explican la palabra de Dios. Ese es el Talmud. Entonces, es lo que llaman Talmud los judíos. Por lo tanto, en el Talmud, en esos libros, los mismos judíos, en el caso de Esdras, ellos le atribuyen que esta obra, conocida para nosotros como el libro de Esdras, es obra, fue escrita por este Esdras que ya les describí. El líder religioso, sacerdote, que es sacerdote del pueblo judío, pero en el exilio, y que ahora al regresar entonces dirige toda esta empresa y toda esta obra en el pueblo judío, en Jerusalén. Y en el caso de Nehemías, entonces también el Talmud habla de que existen unas memorias de Nehemías. No tanto que el libro como tal exista, pero sí existen como algunos escritos que, según el Talmud, escribió Nehemías, escritos sueltos, y después otro autor los recogió. ¿Qué recogió? Las memorias que dejó Nehemías, y entonces compuso la obra. Estamos hablando de cuál sería el autor de estos libros. Bueno, entonces tenemos ese aporte que nos da el Talmud de los judíos. Y en cuanto a la fecha de composición, el libro de Esdras sería más o menos del año 450 a.C. y el de Nehemías sería redactado unos 20 años más tarde, 430 después de Cristo. Perdón, sería la inversa, ¿no? Primero el de Nehemías, 430. No, perdón, estamos bien. Estamos antes de Cristo los años son hacia atrás. El de Esdras, 450 años antes de Cristo y 20 años después, el de Nehemías. El tiempo al cual se refiere Esdras en su obra, es decir, en el libro de Esdras, es más o menos de un periodo de unos 80 años, es decir, desde el momento en que Ciro proclama su decreto hasta la reforma emprendida por Esdras, de reforma, reconstrucción, en el año 448, estamos hablando antes de Cristo. Entonces, un periodo de más o menos unos 80 años es de lo que nos habla el libro de Esdras. Y el libro de Nehemías
más o menos el periodo es más corto, unos 10 años, cuando fue nombrado como gobernador mm, por el rey persa. Ya el rey persa ya no es Ciro, sino que es Artajerjes, su sucesor, y entonces nombra como gobernador del pueblo judío, para que el pueblo judío no se le vaya a salir de sus manos, de su dominio. Entonces nombra como su gobernador, el gobernador es el que va a gobernar en nombre del rey, del monarca, lo nombra como gobernador en Jerusalén, en el pueblo judío. Bien, entonces eso, noticias en torno a los libros de Esdras y de Nehemías. Y aquí entonces viene el video que nos describe ya en detalle y con esas figuritas lo que es estos dos libros en conjunto, que decíamos originariamente es una sola obra de Esdras y de Nehemías. Y de esta manera entonces terminamos pues prácticamente esta segunda sesión denominada como los libros históricos. No se olviden entonces, por favor, después de la exposición que acaban de escuchar y de ver, pasar a ver enseguida los videos que aquí les adjunto en la plataforma. Nos veremos entonces ya para, en el próximo video, iniciar la tercera sesión, los libros proféticos.